doy la bienvenida a nuestros auditores a nuestro podcast La Salud Mental se Conversa y con el título de Beneficios del Deporte en la Salud Mental. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás? Hola Margarita, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo estás, Enzo? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a La Salud Mental se Conversa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá con ustedes. Buenas tardes, Enzo, bienvenido. Qué bueno, Enzo, que bueno, es un gusto tenerte acá con nosotros para presentarte de alguna manera. Eres egresado de DUOC, de la Universidad Católica como técnico en preparación física, ¿verdad? Sí. Actualmente coordinador de deportes en nuestra Universidad de las Américas, de Viña del Mar. Y actualmente nos mencionabas que estás cursando un diplomado en Psicología del Deporte. Exactamente. Que bueno, que gusto tenerte acá, y a propósito también del diplomado que estás cursando actualmente, nos vas a ir adelantando y abriendo campo a lo que estás haciendo. Bueno, para empezar con nuestro invitado, que hace mucho tiempo queríamos tenerlo acá, ya que la salud mental está tan ligada al deporte, ¿cierto? Quisiera preguntarte, Enzo, ¿cuáles son los beneficios del deporte para una salud mental sana y por qué es tan importante? Bueno, el deporte en verdad ayuda mucho con el tema de la reducción del estrés, de la ansiedad y la depresión y mejora mucho lo que es el estado de ánimo. Ayuda también con el tema de la autoestima y bueno, los beneficios también que trae la actividad física ayudan también con mejorar un poco lo que es la calidad de sueño. Eso es súper importante, uno de los beneficios más importantes igual que entrega como la actividad física. Y al final todo eso produce como un equilibrio mental. Y al final eso nos ayuda un poco a prevenir como problemas de salud mental a largo plazo. Qué importante, ¿cierto? El deporte en la vida diaria, no solamente de nosotros como estudiantes, de nuestros compañeros, sino que de todas las personas. Incluir el deporte significa despejar la mente, ¿cierto? Cuidar el alma, el cuerpo. Exacto, y yo creo que también desde etapas tempranas, ¿verdad? O sea, desde la niñez, ¿cierto? Hasta la adultez mayor. Súper importante llevar una actividad física bien activa, por valga la redundancia. Coméntanos un poquito eso, lo importante que es también para todas las etapas del desarrollo. Claro, de hecho las fases sensibles que se les conoce en el área de actividad física es la niñez como la fase sensible donde uno desarrolla como ciertas capacidades, donde comenzamos viendo todo lo que es motricidad, especialmente en los niños. Y por ejemplo, no sé, ¿qué habilidades se utilizan mucho en el deporte que no se potencia mucho o que a lo largo del tiempo se va perdiendo? El tema de la movilidad, la flexibilidad de las articulaciones, por ejemplo, no sé, un deporte importante que es como lo más importante de la gimnasia, no sé, la halterofilia, que son deportes que dependen mucho de la flexibilidad. Entonces, y son esas capacidades se trabajan en esa etapa. Es decir, de alguna manera también ayuda un poquito también a la disciplina de los niños, porque como tú nos comentabas, también lleva cada deporte su normativa, ¿cierto? Las reglas del juego que uno normalmente le llama. Claro. En eso igual me gustaría entrar un poco, contar un poco la diferencia del deporte y la actividad física, que a veces la gente piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo. El deporte va más ligado a lo que es un reglamento, a tiempo destinado a objetivos, a un entrenamiento específico y la actividad física son movimientos rutinarios, caminar, pararme, subir escaleras, cualquiera de esas actividades es actividad física. Y respecto a tu pregunta, claro, es súper importante. De hecho, los deportes que más se trabaja como la disciplina, de hecho que son deportes también que yo implemento acá, que les voy a contar un poco, son los deportes de contacto. Ya. Son como los deportes donde más se implementa lo que es la disciplina, el respeto por el compañero, por el rival a veces también. Entonces, como uno de los deportes que más inculca eso son los deportes de contacto. Y de hecho hubo así como, para contarle un poco, insistí mucho en implementar deportes de contacto acá, artes marciales acá en la sede para, no sé, por ejemplo, hay estudiantes que siempre el fútbol es como el favorito. Pero acá busqué eso por el tema de la disciplina, el tema de la responsabilidad que se inculca mucho en esos deportes. Y al final, como estamos buscando crear profesionales acá, hay que enseñarle eso, entregarle esa herramienta a los estudiantes, el tema de la disciplina. Y claro que es transversal a todas las carreras en realidad del deporte. Exacto. Y la actividad física, o sea, no necesariamente tienes que dedicarte al deporte, claro, para poder realizarlo.
yo quisiera destacar algo que tú dijiste, Enzo, con respecto al movimiento, lo importante que es el movimiento no solamente para la coordinación, ¿cierto?, sino también como actividad física, y me lleva a la niñez lo importante que es que los niños jueguen, que se muevan, que jueguen en una plaza, que corran, que salten. Ese tipo de juegos obviamente les va a servir para su movilidad física y para ir creando en ellos un hábito, ¿cierto?, en el transcurso de su vida, de que el movimiento es el que los hace tener libre de estrés, libre de estar, ¿cierto?, con la ansiedad, porque lo van a asimilar cuando eran chicos. Lo importante que para ellos fue jugar. Claro, de hecho, es súper importante lo que dices tú, porque, por ejemplo, un niño que, no sé, un niño de 6 meses, 8 meses, 6 meses, no están con el periodo de donde tienen que aprender a gatear. Por ejemplo, lo que dices tú, si, no sé, si tu hijo tiene que aprender a gatear y tú lo colocas de espalda, boca abajo, la idea es que él intente, en base al desafío, que él tiene que tener esas vivencias solo. Entonces, súper importante lo que dices tú, si él no intenta darse vuelta solo, si él no intenta levantar la cabeza, si él no intenta gatear, si él no intenta estar en la posición de cuadrupedia, en todas esas posiciones no lo va a lograr nunca. O lo que dices tú también, relacionado a, no sé, si él no sube la escalera, si él no intenta hacer las cosas, por ejemplo, también uno puede generar una frustración en él, porque él quiere descubrir eso, y en base a eso él se va a ir adaptando, porque el cuerpo es así, el cuerpo trabaja en base a adaptación. Si yo no intento subir el peldaño, no voy a saber y el niño no va a aprender. Entonces también voy generando, yo si no dejo que el niño, por ejemplo, suba la escalera, tome algo, al final voy generando como un retraso en él, porque él no lo va a descubrir nunca. Y un adulto quiere estimularlo, claro, es que hay que acompañarlo, no prohibirle las cosas. Eso es súper importante que se entienda, que uno no puede estarle prohibiendo así como... Se entiende que a uno le da miedo que se caiga, pero uno tiene que estar ahí acompañando lo que él descubra. Y en base a eso, por ejemplo, yo soy papá, yo tengo un hijo ahora que de hecho estoy viendo ese proceso ahora, entonces ya le estoy enseñando a bajarse de la cama, ya le estoy enseñando a bajar la escalera, él solo a modo de gateo, porque es súper importante eso, y así uno también previene accidentes. Y así también le estás enseñando que es el movimiento, claro, tiene que estar siempre en su vida. Entonces él, claro, va a gatear, va a subir la escalerita, después cuando lo lleves a la plaza va a jugar, se va a subir a red balín, se va a columpiar, y después cuando sea más, vaya creciendo, ¿cierto? Y después vaya al colegio, le va a gustar hacer deporte, actividad física, que lo trae de sus primeros años de niñez. Claro. Y después, obviamente, vamos a tener un adulto mucho más sano porque ya tiene incorporados esos hábitos desde pequeño. Me imagino un niño que no tiene ese incentivo, ¿cierto?, de moverse, de llevarlo a la plaza, de jugar. Va a ser un adulto que no va a tener un interés en la actividad física, o si lo tiene, le va a costar mucho más porque no tiene el hábito, o sea, no sabe cómo hacerlo. Claro. De hecho, de ese tema también sale lo que es el bullying también en el colegio. ¿Por qué? Porque claro, lo que dices tú, como el niño no fue estimulado, como el niño tiene las herramientas para desenvolverse bien en las clases de educación física, ¿qué es lo que pasa? Lo molestan porque no puede hacer esto, no lo molestan. Entonces ahí también viene una etapa y claro, y el niño se va aislando. Entonces eso también a largo plazo va generando esos problemas. Claro que sí, que es importante. Y bueno, eso, desde una pregunta ya más administrativa. ¿Cómo manifiesta la DAE la relevancia del deporte en el bienestar de los estudiantes? Y en este sentido, ¿hay algún taller, alguna actividad para los y las estudiantes? Sí, mira, a través del DAE hemos implementado talleres. Tenemos los talleres, las selecciones, y tenemos asignaturas electivas, y aparte hacemos torneos, campeonatos acá en sede, y hacemos intervenciones. Ahora, a la fecha estamos realizando como salas también, estamos haciendo un trabajo colaborativo con todos los del equipo del DAE, que va a los coordinadores, orientadores, trabajador social, psicólogo, estamos haciendo sala a sala. Lo hicimos antes previo a los exámenes, estamos abordando como ese tema para ver el estrés. De hecho fuimos a sala día del examen o día anterior al examen para hacer como... Bajar un poquito la ansiedad. Claro, para controlar un poco la ansiedad, se estresen un poco, se diviertan un poco, se desconecten un poco, si al final eso es lo que uno busca con la actividad física. Y los talleres, como te comentaba, tenemos varias opciones de talleres, varias. De hecho, ahí dentro de ellos están los deportes de contacto. Tenemos taller de fútbol, futbolito damas, tenemos básquetbol varones damas, voleibol varones damas. Tenemos yoga, tenemos jiu-jitsu, que es un deporte que, como les comentaba, un arte marcial de contacto, que se enfoca mucho en la disciplina, en el respeto al compañero. ¿Por qué?
porque también tenéis que ser consciente de que tú puedes lesionar a algún compañero. Entonces es súper importante controlar como la fuerza, porque tú puedes perjudicar y le puedes arruinar como la carrera o la vida a un compañero, porque va todo lo que va relacionado a las llaves. Y lo otro, las asignaturas electivas que tenemos es boxeo, y los segundos semestres estamos impartiendo también un electivo natación. Mira qué interesante. Claro, entonces como le comentaba, también se buscó la opción de implementar otro deporte de contacto que es el boxeo. Mira qué atractivo para los compañeros. ¿El activo de natación dónde lo están realizando? ¿Dónde lo van a realizar? Lo realizamos en la piscina del Colegio San Dominic, que queda acá a unas cuadras de la sede. Entonces la idea es también un espacio cómodo y cerca. Para desestresar a los compañeros. Mira, con respecto a lo mismo, va la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el deporte en la salud mental de las personas que se encuentran con una sobrecarga académica debido al estrés? Bueno, el deporte ahí actúa como un mecanismo de liberación del estrés, porque ayuda a los estudiantes a desconectarse de las responsabilidades académicas que tienen. De hecho, ese también es el fin de lo que le comentaba yo antes a ustedes, que va enfocado a las salas que estamos haciendo, a las intervenciones de ahora, porque también nosotros damos como, no es solo la actividad que hacemos, sino que también les explicamos que está también la vida universitaria, que no es solo el estudio, obviamente es lo más importante, pero lo invitamos también a que participen de los talleres de deporte, de que vayan al gimnasio también, que tenemos un gimnasio que está súper bien equipado, para también relacionarse con los estudiantes. El relacionamiento estudiantil es súper importante, y acá hay algo que también fue el foco del año pasado, que se produjera en lo que es las selecciones y en el gimnasio. Por ejemplo, si bien es un gimnasio chico, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros también le inculcamos a los estudiantes que se acerquen al otro compañero si está utilizando una máquina, pero no vamos nosotros así como, oye, disculpa, ¿cuánto te queda? Sino que invitamos al estudiante, le decimos al estudiante, consúltale tú. Para interactuar, ¿cierto? Claro, entonces después empiezan a conversar, dejan el audífono de lado, entonces ven, oye, ¿de qué carrera estudias? Oye, ¿con cuánto peso vais? Oye, entonces se empiezan a relacionar. Entonces se está creando igual un ambiente acá en la sede de ese compañerismo. Se está generando el relacionamiento estudiantil, que en verdad también es como un objetivo que buscamos acá en el DAE. Que es como la visión del DAE. Claro, es la visión del DAE. Entonces se ha dado mucho. Por ejemplo, los de las selecciones se juntan a almorzar. Se juntan a entrenar en el gimnasio, se van junto al entrenamiento, o los del gimnasio que, no sé, se dio que un estudiante vive en el mismo lugar, se van juntos en el metro, se van juntos en el bus. Entonces eso se ha dado, y nosotros lo invitamos a eso para que se olviden un poco de cómo ese estrés. Claro. Y otro espacio, otro campo claro, de socializar. Claro, y que vean que no es solo estudiar y que no es solo y de hecho también se da que, no sé, me toca un estudiante de kinesiología primer año con uno de cuarto, se relacionan y conversan, se apoyan, debaten, hablan de la carrera. Entonces es súper importante. Los de psicología de primero con los de quinto, los de cuarto, entonces se van contando un poco lo que es la carrera, en qué consiste. Se dan consejos, se ayudan a estudiar, lo he visto mucho. Las niñas de futbolito damas, muchas son de enfermería. Hay algunas que son de otras, pero son todas de la carrera del área de salud. Entonces se juntan a estudiar, siendo que son de años diferentes y de carreras diferentes, pero tienen ramos en común. Entonces eso igual encuentro que es súper bueno, y yo en verdad estoy súper contento con eso, porque al final es algo que estoy buscando acá y se está dando. Qué importante lo que nos mencionas, Enzo, porque efectivamente qué bueno que los compañeros te escuchen y que tú lo expreses, y que aparte que es un proyecto tuyo, ¿cierto? Porque no solamente nosotros nos relacionamos con nuestros compañeros en el aula, ¿cierto? En los diferentes espacios, como en las cafeterías, en fin, sino también hay otros espacios de relacionamiento, como en la actividad física, y aparte que es tan importante. Entonces, claro, no solamente te permite, ¿cierto?, compartir dentro del gimnasio o con el deporte que estás practicando, sino que interactúas con otros compañeros que están en otras áreas, ¿cierto? Exacto. Y genera una comunidad universitaria mucho más enriquecedora. Qué bueno, o sea, a través de esta instancia entonces vamos generando nuevos lazos, ¿cierto? Claro. Y a nivel social, y me imagino también que, bueno, a nivel físico y psicológico también hay otras consecuencias. Menciónanos algunas de estas consecuencias a nivel físico y psicológico para aquellos estudiantes que no realizan deporte o actividad física. Bueno,
Bueno, respecto a esa pregunta, son súper repetitivas en verdad como las consecuencias. Se habla mucho de la obesidad, de lo que es las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y a nivel físico, también la atrofia muscular también, que no se habla mucho de eso, se genera a través de la pérdida de musculatura. Y psicológica, la ansiedad, el estrés, la depresión, son como los factores que se dan por la falta de actividad física. Generalmente, Enzo, tú que estás ligado a esta área, ¿por qué no se realiza actividad física generalmente en los estudiantes? ¿Por tema de tiempo? ¿Ahí tú nos puedes comentar algo al respecto? Mira, yo hice una encuesta acá en la sede porque también está dentro de mis objetivos tratar de abordar como el público que no participa en la actividad. Entonces hice una encuesta, tuve respuestas, por ejemplo, y se da mucho y es normal, le da vergüenza, no tiene tiempo, o están más enfocados en los estudios. Y en verdad uno igual también conversa con los estudiantes y le dice que siempre hay tiempo. Y eso es verdad, mientras uno se organice bien, siempre hay tiempo. Pero esas son como las respuestas. A mucha gente le da vergüenza porque piensan que no saben entrenar, le da vergüenza la gente que va desde cero. Siendo que acá, por ejemplo, igual también se creó en base a esa encuesta. En verdad estaba desde un principio visto eso en el gimnasio, que es la rutina para la gente que comienza de cero. Y ahí donde también la variedad de rutinas que tenemos. De hecho tenemos un formato muy práctico para escanear la rutina, y el profesor siempre está ahí, siempre está haciendo el seguimiento constante, te va acompañando, y más con la gente que no sabe, nunca ha entrenado. Entonces trabajamos ciertas cosas específicas con esa gente. No va a ser lo mismo, y esto también a veces le frustra, que tengan que hacer una rutina diferente a la gente que ya entrena. Pero ahí también el rol del profesor de la sala de actividad física, en este caso de gimnasio, tiene que cumplir ahí explicando el por qué. Yo creo que es súper importante enfocarse también y concentrarse en el proceso de cada uno, no mirar tanto en, como dices tú, en el proceso del que está al lado, porque, o sea, hay años quizás del compañero de al lado que lleva entrenando. Somos todos diferentes además. Exacto, incluso aunque lleven el mismo tiempo, me imagino que también los metabolismos, todo esto, lo que es musculatura, se va desarrollando de manera distinta. Tal cual, ahí también influye algo lo que es la anatomía de la persona. Por ejemplo, los estudiantes también aquí, y se da mucho, yo a veces me voy a ver al gimnasio a los chicos, y también converso con ellos: profe, vi este video, me gustaría tener este físico. Y yo también, no es como arruinarle como la motivación, pero sí ser claros con ellos y explicarles, porque pasa que si no logran ese físico se frustran y se desmotivan. Entonces es súper importante. Aparte se da mucho que el mayor porcentaje igual de estudiantes que participan en el gimnasio son del área de la salud. Entonces uno igual le puede explicar, decirle: mira, acá tenéis que ser consciente de que, no sé, la genética es diferente. Por ejemplo, tú no vas a tener la misma pierna que él porque, por ejemplo, él mide 1,90 m. Entonces quizás tú te vas a ver más musculoso que él porque tu fémur es un poco más corto. Entonces eso le va a dar más volumen al músculo, y ese factor también es súper importante entregárselo a los estudiantes, porque de esa anatomía, exacto, porque todos tenemos cuerpos diferentes. No sé, por ejemplo, ahí puede salir un tipo en un video que tiene, en las redes, y pucha, puede tener, no sé, las calugas de tal forma, y la persona va y sube rutinas y dice: si tú haces esto, y eso es mentira. Entonces uno igual también cumple con entregar esa información al estudiante. Y eso ahí me gustaría también que hicieras un llamado también a los y las estudiantes que nos están escuchando ahora, de manera responsable, porque está tan de moda esto de las redes sociales, y en que se generan tantas expectativas y se van también generando algunos trastornos de la conducta alimentaria, que es tan peligroso y tan común, sobre todo en la adolescencia, no ignorando que las otras etapas del desarrollo también lo pueden pasar, pero también hacer un llamado, ¿cierto?, a que tomen conciencia también de estas falsas expectativas que se generan a veces. Sí, eso es muy cierto en verdad, y nada, decirles que mucho de lo que se muestra en las redes sociales no es así. De hecho, hay gente también que se respalda con paper para subir contenido, pero ¿qué es lo que sucede con la publicación o la muestra del paper? Que muestran lo que ellos quieren. No es que muestren el paper completo, sino que muestran un extracto donde dice lo que ellos quieren demostrar. Pero está muy de moda ahora los quemadores, que
los quemadores de grasa, hay algunos suplementos que no tienen respaldo, pero también los culturistas o ese mundo los publica, o una gente, cualquier persona con un físico espectacular, para la gente que lo ve a través de las pantallas, pucha, se deja llevar por eso y cree que va a conseguir ese resultado, y al final eso es mentira. Y esto también aumentó mucho en la pandemia, donde hay mucha gente, de hecho yo diría que hay más gente que no es del área, que no estudió nada relacionado que profesionales del área de la salud publicando contenido. Y lo invito a que hay que tener mucha conciencia. Claro, a que si quieren, no sé, mejorar su composición corporal, que vayan a un nutricionista, que se vean con los profesionales si tienen alguna molestia, que vayan a un kinesiólogo, que vayan a un traumatólogo. Si quieren entrenar bien, que busquen un entrenador, que busquen un personal trainer, un preparador físico, pero que se respalden por profesionales. Eso es lo importante. Y también siempre tener presente que esto de comenzar a una edad, ¿cierto?, de pasar a la adolescencia o en plena adolescencia, o compañeros que están recién ingresando a la universidad y quieren hacer deporte, es lo mismo que el hábito de estudio. Si un niño que hizo deporte desde pequeño, lo más probable es que estando en la universidad se va a hacer el tiempo, porque ya lo tiene incorporado en su vida, porque ya lo hizo cuando estaba estudiando, ¿cierto?, en la básica, en la media, y cuando esté en la universidad siempre va a tener el tiempo para estudiar. Sin embargo, si un compañero o una compañera no ha hecho deporte, es lo mismo que el hábito de estudio. Si nunca has tenido un hábito de estudio, es muy poco probable que lo vayas a tener de la noche a la mañana. Es algo que hay que estudiar, es algo que hay que ver tus tiempos, ver a qué hora te acomoda estudiar más, de qué forma, ¿cierto? Y el deporte es lo mismo, es algo que es un tránsito lento que te va a llevar al éxito, pero no es algo que de la noche a la mañana te va a cambiar el cuerpo, ni que de la noche a la mañana tú lo vas a incorporar a tu vida. Exacto, lo dijiste perfecto. De hecho, es así, es un hábito que hay que crear, y en verdad tienen que, por ejemplo, ¿cómo le diría yo, no sé, a los estudiantes que comiencen a crear el hábito? Que primero, que algo súper importante, y cuesta mucho comenzar solo. Entonces buscar un compañero, una compañera, para que comience ese hábito juntos, va a ser mucho más fácil. Y como tienen acá y se relacionan con muchos estudiantes, comenzar con algún compañero, tener un partner de entrenamiento, y pucha, no sé, destinar alguna ventana que tengan, o simplemente hacerlo antes de venir a clases o después de clases. Por ejemplo, también en las actividades que les comentaba, también le hemos dado como esos tips que pueden hacerlo antes de estudiar, o también les preguntamos a ellos de qué team son, si son los que llegan de estudiar o antes de estudiar, entrenan o hacen alguna actividad, algún hobby, o después de. Entonces muchos decían que eran así como después de hacer como el hobby, o realizar actividad física, o realizar deporte. Entonces también organizarse con esas cosas, y decirles que siempre hay tiempo, en verdad, siempre hay tiempo, pero es cosa de comenzar, dar el paso es lo que ser cuesta. Constante, agarrar la disciplina. Y lo otro también importante, yo creo, es poner metas cortas, ¿no? Que vayan colocándose metitas cortas. Exacto, eso es súper importante. No pensar. Está bien cuando uno dice pensar en grande, pero tener claro que esto es un proceso, y es un proceso que se tiene que disfrutar. Entonces, si yo no disfruto el proceso, por ejemplo, también es súper importante comenzar con un objetivo pequeño, pero también entender que tienen y ser conscientes de que yo no voy a poder levantar los mismos pesos que la otra persona, que es lo que hablábamos antes, y que yo no voy a poder sacar como los movimientos, hablando de otros deportes, que uno tiene que aprender como movimiento, uno no los va a sacar de un día para otro. Y siempre en el entrenamiento hay progresiones. Eso es súper importante en el entrenamiento, las progresiones. Cada ejercicio, cada movimiento tiene una progresión para poder llegar a ese objetivo. Entonces es súper importante también, y ahí está el rol que cumplimos nosotros acá, que es enseñarlos, que es educarlos en base a eso, que entiendan esas cosas. Porque no es llegar y, no sé, por ejemplo, yo para caminar de mano ni una invertida, no voy a practicar tirándome a la invertida, porque si no me voy a frustrar y me puedo lesionar. Entonces yo voy, no sé, por ejemplo, ¿cómo puedo comenzar una progresión? Así como rápidamente, hacer planchas altas, los brazos estirados, después hacer como caminar en posición de plancha, después hacer apoyo en la pared, practicar, aprender a hacer una invertida. Quizás la persona no puede hacer una invertida, entonces tiene que aprender a hacer una invertida. Entonces ese es un proceso. Entonces es súper importante dejar como claras esas cosas, que todo es un proceso, y que para crear el hábito hay que irlo viviendo de a poco, y como dices tú, con objetivos cortos.
a corto plazo. Y que es un proceso y único para cada persona, ¿cierto? Claro, no es para todos igual. De hecho, la misma planificación de entrenamiento va enfocada a eso, sino que, por ejemplo, uno puede planificar en base a un año, pero se van generando los microciclos, que son mensuales. Cada mes uno va trabajando ciertas cosas y también es súper entendible que, no sé, por ejemplo, si está estipulado la rutina lunes, miércoles y viernes, tienes que hacer esto y esto, puede ser que no te sientas bien. Y eso también no afectará en nada. Si yo no entreno un día o no entreno una semana, no afecta en nada. Y eso también le pasa a la gente que cree que porque deja de entrenar una semana, se estresa, se frustra. O también, si yo no entreno un día o yo como un día chatarra, yo no necesito ir al otro día y hacer el doble de entrenamiento. O sentirme culpable porque yo no entrené el día anterior y hacer el doble. No, eso me va a generar más estrés. ¿Ya? Eso genera un estrés muscular o un estrés a nivel del sistema nervioso que al final va a generar una sobrecarga y se va a lesionar. Así es. Ese es un cargo de conciencia también que pasa, te da mucho en el deporte que la gente piensa que pierde los resultados también. ¿Cómo eso tú podrías aconsejar a los compañeros que en cómo ellos debiesen organizar sus tiempos para realizar actividad física durante el día y así también poder compatibilizarlo con otras actividades? Porque no solamente estudio, también hay otras actividades que hacer, claro, familia, trabajo. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, partiendo por lo que tienen acá en la universidad, si es que les dan los tiempos y pueden cumplir con eso, aprovechar los talleres que tenemos acá, las selecciones, la sala de actividad física, ocupar las ventanas que tienen, o simplemente, está bien, estamos hablando de deporte, pero por ejemplo, si tienen algún hobby o simplemente salir a caminar o a practicar otro deporte por fuera, porque no es solo, por tiempo no solo es las actividades que están acá, si uno puede hacer cosas por fuera, pero tratar de destinar, como decía antes, al comienzo del día, o antes de venirse a clases, o después de venir a clase, o en alguna ventana acá, utilizar las instalaciones de la sede, son opciones que están disponibles. Y según tu experiencia, Enzo, me imagino que también has visto que en esta época de invierno, ¿cierto?, la gente como que acostumbra a hacer menos deporte. ¿Qué aconsejaría a estas personas, a los estudiantes que de repente, chuta, porque está lloviendo, porque hace mucho frío, no voy a salir a correr, no voy a salir a hacer el deporte o actividad física? ¿Cómo hacerlo desde casa, por ejemplo? ¿Qué recomiendas? Mira, existen varias opciones igual. Lo que estábamos hablando antes, las redes sociales, sea mucho que la gente... Yo no soy muy partidario en verdad de ciertos videos en YouTube de rutina. Hay gente que sí lo hace. Pero por ejemplo, acá en sede estamos ahora implementando también para el segundo semestre, vamos a hacer cápsulas. Como para entregarle esas mismas herramientas a los estudiantes que, no sé, porque llueve, porque no tuvieron mucho tiempo para... cápsulas cortitas que puedan realizar como en la casa, que sirven mucho. Y hay también trabajos como de movilidad que sirven mucho. La yoga, meditación, el mindfulness también, que es algo que me están pasando ahora en el diplomado, que hemos hablado mucho de eso. Y de hecho la semana pasada tuve que hacer un curso acá de mindfulness, acá en la sede, me hicieron una capacitación de... Mira qué bonito. Así que esas son opciones que tienen para realizar en la casa. No sé si tienen algún implemento, también hay gente que sí tiene implemento, pero el tema del clima es un factor limitante. Claro, porque está lloviendo, no salen a correr, o claro, esa gente que acostumbraba a salir a los parques a hacer ejercicio físico, no lo pueden hacer ahora porque está lloviendo, hace mucho frío. Claro, tal cual pasa mucho eso, y también soy parte de ese grupo de personas que, por ejemplo, yo a veces, cuando no alcanzo, yo entreno en mi casa, en el patio. Yo también tengo una estructura para colgarme, tengo un rack, tengo barra, tengo disco, pero no tiene techo esa parte del patio, entonces también tengo que como modificar el entrenamiento, y en verdad entreno con menos carga nomás. Trato de entrar como los implementos para no romper nada en la casa. Claro. Y trato de entrenar igual, pero a menor intensidad. Como un gimnasio de CrossFit es lo claro, que tiene. De hecho yo practico ese deporte. Yo practico CrossFit y practico halterofilia también, que es el levantamiento olímpico de pesas. Y aparte juego fútbol. Felicitaciones. Enzo,
¿Tú nos podrías decir cuál es la influencia del deporte y la actividad física para prevenir todo tipo de problemático de consumo de determinadas sustancias? Mira, de hecho, hoy día estábamos hablando me junté con Bruno, que es el trabajador social de acá. Estamos haciendo un trabajo colaborativo con Senda. No sé si conocen. Sí, ¿ustedes claro. saben quién es Senda? Ya. Estamos haciendo un trabajo ahora colaborativo con ellos que vamos a realizar en octubre. Vamos a hacer una actividad masiva como un decatlón, vamos a hacer, se podría decir, en Sporting. Entonces vamos a invitar muchos colegios que trabajan con Senda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando hacer actividades en base a la prevención y también llevamos a los alumnos de acá. Llevamos a ciertos alumnos de cada selección, parto llevando a los capitanes siempre. El año pasado también hicimos un trabajo colaborativo con ellos. Y hacemos actividades con ellos y obviamente les vamos explicando los beneficios de la actividad física, que es todo lo que les he comentado, que ayuda a prevenir la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes. El consumo de sustancias. El consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque es como un escape. Le explicamos que es como un escape. También le hablamos del relacionamiento también, que al hacer más amigos uno obviamente se distrae o simplemente tiene que encontrarle sus problemas. Tiene más redes. Claro, hay más redes de apoyo, entonces eso es súper importante. Eso es como... ¿cómo decirlo? Como lo más importante para mí, que uno puede entregar esa red de apoyo y contarle más que los beneficios que a veces, pucha, hay niños cuando nos han tocado cursos muy pequeños que obviamente no toman atención a eso, pero los más grandes sí entienden lo que es una red de apoyo, sí entienden que pueden contar sus problemas a los amigos. Y sabes tú que los niños, por muy pequeñitos que sean, siempre cuando uno les habla, siempre hay algo que les queda. Nosotros de hecho hicimos un taller de las emociones con Ignacio y estamos seguros que a los niños les quedó. Y sabes tú también con respecto al deporte también. Y qué buena la actividad con el Senda, porque soy una convencida de que todo lo que es prevención, bienvenido sea en la vida. No tenemos que ser tan reactivos, porque cuando somos reactivos en realidad es mucha más la pega, ¿cierto? Es mucho más las frustraciones que ya tiene la persona. Sin embargo, cuando tú tomas niños y los llevas por la senda, sobre todo el deporte, que es tan importante. Mira, el deporte es tan importante, yo podría asegurar que es más importante que un niño quizás por cualquier motivo tenga que dejar de estudiar, pero que nunca deje de hacer un deporte, que nunca deje de moverse, que nunca deje de jugar. Si se tiene que ir a vivir, no sé, a un lugar donde no hay un colegio, ya va a perder un año escolar, pero que los papás se den el tiempo de sacarlo a jugar, que el niño corra, que si puede trepar un árbol, correr por un cerro, por una pradera. Mira, el año de académico lo va a recuperar, pero ese año que estuvo en eso va a ser un año inolvidable y el beneficio que le entrega a esa persona es para toda la vida. A nivel físico, espiritual, psicológico. De todas formas, claro, de todas formas. Y yo creo que también es súper bueno este nexo que hacemos a través de esta pregunta con el consumo problemático de sustancias, porque sabemos que el consumo de sustancias está muy ligado también al problema de la gestión de emociones y que a través del deporte es una manera mucho más saludable de poder gestionarla. De hecho, nosotros también con Margarita hace muy poco tuvimos, como comentaba ella, un taller con unos pequeños asociado al tema de las emociones, cómo manifestarlas. Sobre todo en estos colegios o espacios más vulnerables, ¿cierto? En donde hay menos acceso y educación también con respecto a estos temas. Y bueno, hay muchas personas que lo que tiene más a su alcance es la droga, ¿cierto? Es el alcohol, para poder gestionar algunas emociones de manera obviamente poco saludable. Pero a través de este podcast que también queremos comunicar esto, o sea, nuevos estilos y nuevas formas más saludables de manera para lo físico y para lo psicológico, hacer este tipo de actividades físicas. Mira, lo que dicen ustedes me hace mucho sentido con lo que acá también obviamente se da en la enseñanza superior. Estamos hablando de escena, estamos hablando de los niños, pero por ejemplo también se da mucho y hay mucha gente que tiene problemas. De hecho hay mucha gente también que lo ocupa como escape. Estamos claros de esa situación. Y algo que yo siempre he conversado, por ejemplo, lo he conversado mucho con la gente de Senda y se los comenté. Acá yo creo que ustedes saben que el mayor porcentaje de estudiantes no son de acá de la región. Entonces acá están solos. Y a veces también pasa que no conectan o no generan no tienen la red de apoyo acá en la universidad y se sienten solos y pucha, no sé, pueden salir a carretear, pueden conocer a una persona por redes sociales y que los pueden incitar a
para decirle, oye, ¿sabes qué? Olvidémonos de esto, desconectémonos de esto, esto sirve para esto. Entonces también está como esa vía y se da mucho. Entonces acá obviamente uno lo ve, la gente también se acerca. Y yo también como profesor de acá o profesor del gimnasio, como coordinador, el cargo que tenemos la responsabilidad de enseñar, de escuchar. Yo agradezco mucho que los estudiantes se acerquen a mí, que tengan la confianza de contarme las cosas y te vean como una red de apoyo. Eso es súper importante porque uno así va aconsejando y me ha pasado mucho. Se sorprenderían la cantidad de estudiantes que han cambiado su estilo de vida solo porque uno lo escuchó, porque yo lo escuché, porque, no sé, el psicólogo de acá lo escuchó, porque trabaja la coordinadora, los profesores de la sala de actividad física lo escucharon. Es súper importante cómo generan ese apoyo en uno, porque es lo que les digo yo, están solos acá y te ven como una red de apoyo y te cuentan y uno le entrega esa cercanía también. Entonces, pucha, acá hemos ayudado a muchos estudiantes solo por escuchar. Entonces uno le explica también el por qué, oye, ¿sabes que esto, otro? Por ejemplo, había uno que me decía, no puedo dejar de fumar cigarro. Y yo le expliqué el por qué, o sea, si él sabía qué es lo que genera el cigarro. Si es lo que trae el cigarro lo que lo relaja, y al final yo le expliqué que es la respiración. Claro. Entonces le dije, tú puedes... Claro, el mecanismo, y de hecho relacionado a lo que hablábamos de trabajos de meditación, del mindfulness, que son trabajos relacionados a la respiración. Yo le digo, mira, si tú haz esto en vez de fumar un cigarro y te va a ayudar. Entonces una vez hicimos un trabajo también, yo a veces me doy el tiempo y voy mucho al gimnasio, siendo que estoy acá en el DAE, me doy el tiempo de ir y escuchar a los estudiantes porque es algo que es súper importante. Qué gratificante lo que nos comentas, Enzo, porque lo veo tan alentador, porque claro, efectivamente es el trabajo de ustedes, ¿cierto? Y sentir que llegan a los compañeros, y qué importante que se sientan porque claro, seguramente ellos se acercan no buscando quizás una gran respuesta, pero el sentirse escuchados, apoyados y también guiados, porque tú también cuando están en el salón, ¿cierto? En el de deporte, en el gimnasio, es el sentirse apoyado y que hay alguien que está pendiente de ellos en que hagan una actividad física, quizás que a lo mejor antes la habían hecho pero nunca la tuvieron un guía. Es importante porque te sientes querido, te sientes apapachado, parte de, ¿cierto? Y eso siempre los va a ir acercando más. Un compañero que llega, así como sabemos que hay tantos compañeros que no son de acá de la zona, ¿cierto? Que vienen de otras regiones, y que llega al gimnasio y que encuentra ese apoyo, esa cercanía, obviamente va a crear un lazo afectivo contigo, con los compañeros que están en el gimnasio. Encuentro que es una actividad muy bonita, debiese darse siempre mucho más valor, quizás o más visibilizarlo mucho más de quizás de lo que es. De todas maneras, es algo que tiene muy poco visibilización, como dice Margarita, y lo otro también que es súper interesante es la manera en cómo se lleva a cabo este deporte aquí en la universidad. O sea, me parece muy interesante esta cercanía que tú tienes con los estudiantes. O sea, no solamente haces un trabajo físico, ¿cierto?, de disciplina, quizás de teoría también, sino que también es mucho más humano, más integral, que de repente, como dices tú, es mucho más significativo que estar ahí al lado diciéndole dale, tú puedes, y que hace este deporte, este ejercicio, sino que esta cercanía, esta red de apoyo, y como dices tú, muchos no lo tienen. Eso es súper importante, y yo por ejemplo yo digo, es como mi mentor, que fue una persona que trabajó acá conmigo, que de hecho él me trajo acá, ahora está en otra universidad, pero él siempre me enseñó a ser cercano, a dejar el ego de lado, ser humilde, ser persona, por ejemplo acá, demostrar que uno no porque tenga el cargo tanto soy superior a esta persona. Yo soy persona al igual que él, y yo también sangro, yo también lloro, yo también. Entonces hay que escuchar a la persona. No sé, yo por ejemplo a veces, no sé, podría ver a la tía de la Seba acá llorando y me voy a acercar a preguntarle cómo está. Entonces uno, si bien claro, nadie, como dicen ustedes, no visibiliza mucho ese trabajo que está como en silencio, pero los estudiantes lo valoran mucho. Y como les digo, nosotros somos como la red de apoyo, somos la primera línea en verdad para los estudiantes. De hecho, a veces en vez de contar a los compañeros nos cuentan a nosotros. A través del deporte también te haces más consciente de lo que te echa al cuerpo, porque lo que decíamos recién, o sea, haciendo deporte tú empiezas a querer y amar también tu cuerpo, tu templo. Claro, tu templo, o sea,
ya la vas a pensar más de una vez y que a lo mejor te ofrecen marihuana o lo que está muy de moda hoy en día entre los adolescentes y jóvenes adultos, el tusi, ¿cierto? La cocaína, que son muy comunes, o sea, en donde tú vas, te ofrecen, o sea, lo tienes a disposición en la mesa. Entonces ahora quizás, claro, te van a ofrecer, pero quizás con esta disciplina y con esta organización, incluyendo el deporte, lo vas a pensar más de una vez antes de... Eso que dices tú es súper cierto porque, por ejemplo, el estudiante igual, o la persona cuando tiene así como una persona que quiere, lo ve como ejemplo, siempre va a querer demostrar como lo mejor de él. Claro. Entonces acá, por ejemplo, pasa mucho que el estudiante quiere mostrar la mejor versión de él. Entonces a mí me preguntan, profesor, ¿cómo puedo mejorar, no sé, mi salto, correr más rápido, resistir más, etcétera, tener más fuerza y todo? Por ejemplo, yo ahí ocupo esa instancia para... ¿Qué haces tú? ¿Duermes bien? ¿Te alimentas bien? ¿Descansas? Porque una cosa es dormir, la otra es cuántas horas de sueño tienes relacionado a eso. ¿Qué más? ¿Consumes algo? ¿Tomas alcohol? ¿Cómo te estás ¿Carreteas alimentando? mucho? Todas esas cosas son súper importantes. O sea, yo ocupo esa pregunta y cuando... Sí, porque siempre me la hacen, siempre. Esa pregunta va siempre, así como, profesor, ¿cómo? Pero ya mira, si haces esto, y algunos, por ejemplo, a veces no quieren contar y todo, pero después se da la instancia igual que, por ejemplo, les dije, deja estas cosas, corrige estas cosas. Yo en verdad no, siempre le he dicho, vamos progresivo. Por ejemplo, si es que no sé, el cigarro, vamos de a poco, porque no es algo que se deje de golpe. Porque hay una, por decirlo así, hay una costumbre ya de... Entonces el cuerpo lo siente, es como, no sé, por ejemplo, cuando hay un desajuste articular, la articulación y la musculatura se acostumbró a esa nueva posición, entonces todos los músculos se adaptan, y acá en esas situaciones pasa lo mismo. Es un proceso. Claro, es un proceso de... Y con respecto a esto, Enzo, tú lo mencionaste también, el sueño. ¿Cuál es la influencia que tiene el deporte o la actividad física en la calidad del sueño de las personas? Bueno, acá el deporte, como saben, o la actividad física genera un gasto energético, el hecho de realizar actividad física, entonces más la sensación de endorfina y no sé si conseguiste algún logro, eso en verdad te genera un relajo, entonces te ayuda a dormir mucho mejor y soy el ejemplo de eso. Por ejemplo, ahora que he bajado mi entrenamiento por tema laboral, por tema de estudio también, afecta. Yo, por ejemplo, a veces he usado, obviamente no es 100% correcto el resultado, pero por ejemplo ocupo el reloj para medir los días que entreno, los que no entreno, y era lo que hablaba recién yo, el tema del descanso. Yo puedo dormir 8 horas, pero de esa hora descanso 1, descanso 2, y eso ha ido variando mucho con el tiempo de pasar a competir, ahora a ser un poquito más inactivo. Se nota mucho, pero cuando uno entrena duerme relajado porque quedas agotado física y mentalmente, y más cuando cumpliste o rendiste bien el entrenamiento, ya duerme, te relajas. Si también uno no duerme, por ejemplo, la vida del estudiante, ustedes que lo viven, que tengo un examen, que tengo una cátedra, que tengo que entregar esto, y al final se estresan, y al final están preocupados de ello, y al final, claro, dormirán las 8 horas quizás, o quizás 6, pero no descansan, por un tema de estrés. Sí. Y cuando haces deporte, duermes después como guagüita. Sí. Es que claro, es que hay como, Sí, quedas eso, como muy reponedor. satisfecho De contigo dormir. mismo, claro. Satisfecho de haber dormido. Realmente es como un círculo, o sea, es un ciclo, Sí. porque si no haces deporte no vas a poder descansar y dormir las horas que corresponden. No gastaste la energía. Así Claro, por es. ende al otro día no vas a poder tampoco Y poder, así empezamos. claro, Oh. desenvolverte bien en la parte académica. Hay otra cosa que es súper importante también relacionado al dormir, también son los procesos relacionados al metabolismo, que era lo que nombraste tú. Claro. También si uno no entrena, cambia el metabolismo. Si uno no hace actividad física, afecta mucho eso, y también, porque esos procesos también se generan cuando uno duerme. Entonces también es súper importante y poder descansar bien. Dios mío. Cuesta, pero... Definitivamente la actividad física sí o sí en la vida, Sí. sí o sí. Enzo, ¿existen algunos estudios con relación a la influencia de la actividad física, ya que estamos hablando con nuestros compañeros, que sirva, ponte tú, para el buen rendimiento académico de los estudiantes? Sí, de hecho hay muchos estudios que
que comprueban los beneficios de la actividad física, cómo ayudan con el tema de la concentración, con los mismos hábitos de estudio, que era como lo que decías tú, que tú estabas hablando antes de que el hábito de estudio servía para llevarlo al hábito del entrenamiento. Acá el hábito del entrenamiento ayuda a tener mejores hábitos del estudio, ayuda con la memoria, ayuda con la concentración. Tiene muchos beneficios relacionados al área académica. Está todo conectado, Sí, definitivamente. Sí, pero tenemos que integrar entonces la actividad física y el deporte en nuestra vida. Sí, sin duda. Mira, es importante esto también porque lo tenemos que relacionar también con lo académico, con lo familiar, o sea, vamos a tener una Mejor calidad de una vida. mejor calidad de vida Exacto. en todos los aspectos, con las redes, ¿cierto? Con nuestros compañeros, con nuestros amigos, familia, con todo, en todo el entorno social. De hecho, eso es súper importante porque, claro, si realizamos actividad física como hablábamos antes, uno va a estar de mejor ánimo, y es lo que dice usted, lo que dice Ignacio, que nombra mucho a la familia. Y claro, uno, por ejemplo, a veces llega agotado de acá de la universidad y, por ejemplo, no sé, tuve un día que no pude, tuve muchos trabajos, muchas pruebas, me fui tarde a la casa, no pude entrenar, y yo como llego a la casa de mal humor. Y al final a veces también uno se desquita con algún familiar o con la pareja, con el hijo, con el sobrino, entonces también eso es un factor también que se da mucho, algo que sucede mucho. Y relacionado a eso que dices tú, era algo como lo que les contaba previo al podcast, que es como el trabajo que se está realizando acá en la universidad, el trabajo que está realizando en deporte, que este año está enfocado a la parte psicológica. El año pasado se hizo participamos en la liga universitaria que se llama LDES, que es la liga de enseñanza superior que se realiza acá en la región, donde participan muchas universidades, y participa también la Escuela Naval y la Apolinav, que es la Academia Politécnica Naval, donde competimos en casi todos los deportes que le nombré, menos los de combate, que no están en la liga. Pero yo, por ejemplo, cuando llegué acá presenté un proyecto de deporte, y obviamente no soy consciente y sé que no voy a tener un cambio de una semana a otra o de un año a otro, sino que es un trabajo largo. Entonces, por ejemplo, lo primero era formar las selecciones, tener la opción de que me apoyaran con tener selecciones, porque solo eran talleres. Entonces la idea era crear selecciones. Después de eso habría que crear un plan de entrenamiento. En ese tiempo yo estaba como profesor de la sala de actividad física, entonces estaba preocupado y estaba a cargo de las planificaciones de rendimiento de las selecciones, donde no era solo entrenar, sino también que tenían que cumplir con la parte de recovery, que se llama, que es todo lo que tiene que ver con elongar, con automasaje, con movilidad y todo eso. Y después hacer el trabajo colaborativo con las áreas que tenemos acá en la universidad, que está el CAN, que es el Centro Nutricional, y el SEQUIN, que es el Centro Kinesiológico. Todo eso para hacer un trabajo colaborativo con esas áreas, porque entrenar o practicar algún deporte, hacer actividad física, no es solo hacerlo, sino que hay muchas cosas que van de la mano. Entonces hay que tener un entrenador, hay que tener un psicólogo deportivo en este caso, o un psicólogo, hay que tener un nutricionista, hay que tener un kinesiólogo para prevenir lesiones. Uno no tiene que ir no hay que esperar que uno se lesione para asistir al kinesiólogo, sino que uno tiene que ir para prevenir. Eso es súper importante. Entonces empezamos con ese trabajo, ya después, Multidisciplinario. claro, un equipo multidisciplinario, y empezamos con ese trabajo. Empezamos de a poco, obviamente no asistían todos los estudiantes que participan, de los 20 que teníamos en la selección de tanto, no venían los 20, pero sí empezaron a ir 5, y después se empezó a formar ya un poco más el grupo, y ahí estaba buscando lo que le decía yo, que es hacer como esa comunidad, que se relacionaran más y que se empezaran a conocer. Y después ya al año siguiente empezar ya a hacer el trabajo de selección ya más profesional, o hacer como darle la responsabilidad a ellos, que tenían que cumplir con el entrenamiento, que tenían que cumplir con la visita al nutricionista, y que tenían que ir a los controles, ir a las sesiones como de recovery con el kine. Entonces empezamos a darle más responsabilidad. Eso fue el segundo año, y el tercer año ya empezamos a participar en la liga. Decidí inscribirlo en la liga solo para que vivieran la experiencia, claro, y ver cómo se envolvían en la situación. ¿Por qué? Porque ahí venía el factor psicológico. Quería ver el tema de la ansiedad, el tema de la frustración, el tema de la ira,
que es algo que se da mucho y al final yo iba a los partidos más que en verdad me da lo mismo el resultado y hasta este año también el resultado no importa porque no es lo que estoy buscando yo. Es que debiese ser así. Yo creo que en esta fase de la etapa del desarrollo de la persona que está en la universidad debiese ser eso, aunque también sería muy lindo, ponte tú, hacer como quizás juntar a las diferentes sedes de nuestra universidad, ¿cierto? Y hacer competencias. Sería muy lindo. Estoy en eso. ¿En serio? Sí, Mira qué bonito. Buscando hacer un intersede. Exacto, eso, un intersede. Entonces, pero yo pienso que más que ir a buscar, ponte tú, una medalla o quizás triunfar, ¿cierto? Como sede de los Castañ, yo creo que eso de el relacionamiento entre los compañeros y como tú dices, ver cómo yo voy a reaccionar frente a la agresión de otro y ver que el deporte está sirviendo para que esa persona sepa gestionar sus emociones. Yo creo que ya con eso está todo ganado. Y mirar también la universidad desde otro punto de vista, porque uno generalmente ve la universidad como un espacio en donde vienes a estudiar, en donde solamente vienes a hacer relaciones sociales. Pero no, también tenemos esta otra área que es el deporte. Y qué más sano, ¿cierto?, que identificarse también con la universidad a través del deporte, claro. Exacto. De hecho, es como lo que le hablaba antes del tema del ego. Sí. Yo, por ejemplo, no estoy buscando esos logros. Yo no estoy buscando ser el coordinador con más medallas, el coordinador con más copas. Y al final, para mí, esto es lo que les dije antes. Para mí es educar. Aquí estamos creando profesionales. Entonces, yo quiero que obtengan del deporte las herramientas que le van a ayudar a ser un mejor profesional. Porque no saco nada con mejorar tanto su rendimiento como deportistas, sino van a competir. Ya no fueron deportistas de élite. Entonces, yo lo veo como que saquen las herramientas del deporte, que vivan situaciones que les pueden pasar, obviamente, en su trabajo, para que después tengan la herramienta y puedan ser buenos profesionales. Al final hay que verlo así. Exacto, es que es eso. Yo lo veo así. Aparte que el deporte en sí, bueno, aparte también desarrollando muchas habilidades blandas, ¿cierto? Trabajo en equipo. El deporte lo único que te va a entregar en tu entorno va a ser bienestar. Exacto, entrega solo cosas buenas. Cosas buenas. Pienso, bueno, para ya ir cerrando lamentablemente este interesante podcast. Muy lindo. Que claro, que ha significado mucho para nosotros y para todos y todas quienes nos están escuchando. ¿Podría hacer alguna invitación a los y las compañeras del campus para participar e incorporarse a actividades físicas y también incorporarlas en la rutina diaria para su desarrollo integral? Claro, invito a todos los estudiantes a que se unan a las actividades deportivas que ofrece nuestra universidad. Bueno, ya se habló todos los beneficios que tiene y la actividad física no solo mejora la salud mental y física, sino que también ayuda a desarrollar habilidades sociales y a mantener un estilo de vida saludable. Y lo que hablaba antes, el relacionamiento estudiantil, que es súper importante y al final termina siendo una red de apoyo muy importante y que al final es algo que uno se lleva igual de la universidad. Yo, por ejemplo, cuando estudié, yo me llevé a todos mis amigos hasta el día de hoy. Yo salí hace 7 años más o menos, terminé la carrera y hasta el día de hoy hablo con mis compañeros de la selección. De hecho, nos juntamos a veces por videollamada porque se generó un grupo, un vínculo. Sí, un grupo muy cercano, muy lindo. Entonces yo siempre les cuento esa experiencia a los estudiantes y esa es mi invitación para los estudiantes. Qué importante, porque sabes que así es, y así es. El buen vínculo, ¿cierto? Cuando tú estás en un buen relacionamiento de afecto, de cariño, de compromiso, de compañerismo en el deporte, y no tan solo en el deporte, en muchas otras áreas se puede dar, pero sí mucho más en el deporte, te va a crear lazos que van a perdurar en el tiempo. Así como tú nos dices que tienes este vínculo con tus compañeros, qué bonito. Y también acá nosotros lo podemos crear, ¿cierto? Y lo podemos lograr con nuestros compañeros que están en esta etapa de su vida de estudiantes y que pueden participar de actividades físicas y deportivas dentro de nuestro campus. Te quiero dar las gracias, Enzo. Fue un capítulo muy lindo. Muchas gracias por participar de nuestro podcast La Salud Mental se Conversa. En el podcast Los Beneficios del Deporte en la Salud Mental. Fue muy bonito. Estoy muy agradecida que nos hayas aceptado la invitación. La verdad que también lo teníamos pendiente porque queríamos que estuvieras, quizás también al comienzo del año, por muchas actividades, ¿cierto? Muchas cosas, muchos compromisos no pudimos, pero acá estamos y lo logramos. Sí, también agradecerte, Enzo, tu participación. Como dice Margarita, es un podcast que esperábamos bastante porque sabemos, y ahora con mucho más conocimiento, de que el deporte y la actividad física son herramientas muy favorables para
para ir conformándonos como seres humanos integrales. Así que agradecerte tu teoría, tus conocimientos, tu experiencia, tanto en lo académico como también de manera humana. Eso se nota mucho tu trabajo con los estudiantes. Y el orgullo que tienes por hacerlo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad estoy súper contento. Agradezco también que me esperaran, pero bueno, ustedes sabían que Sí. había ciertas complicaciones, pero muy agradecido Muy poder lindo tu contar lo que se está realizando, que igual es como un trabajo silencioso que quizá hay estudiantes que no lo saben, y también es un trabajo mío para poder, como les comentaba, abordar y darle a conocer a la gente que no realiza actividad física, que tal vez no le gusta o práctica, o simplemente no conoce, porque hay gente no ve las redes sociales de acá o no ven, por ejemplo, los carteles o la información que entregamos acá como DAE. A veces las actividades simplemente no participan. Entonces, de verdad que muchas gracias, me voy muy contento, lo pasé súper bien, fue muy entretenido, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros también estamos muy orgullosos de haberte tenido. Muchas gracias, Enzo, y muchas gracias también a todos y todas nuestras seguidoras de La Salud Mental se Conversa, y dejarlos invitados obviamente a nuestro próximo capítulo, que también va a estar muy interesante con otro invitado también, que ahí queda de sorpresa, pero ya se van a enterar de quién es. Así que los dejamos invitados. Muchas gracias, Enzo, gracias, Margarita, que estés muy bien. Gracias, querido Ignacio. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego, Enzo. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias. Chao, Chao, chao. chao, Saludos. chao.